Bienvenidos a un nuevo video sobre teología sistemática. Continuamos analizando una de las doctrinas centrales del cristianismo. Seguimos analizando la Trinidad. En los videos pasados estuvimos analizando la revelación parcial de la doctrina de la Trinidad en el Antiguo Testamento y luego su revelación más completa en el Nuevo Testamento. Vimos que en el Antiguo Testamento se nos muestra una pluralidad en el ser divino. Vemos que el mismo Dios habla en plural, que el Antiguo Testamento llama a Dios a más de una persona. Vimos cómo aparece esta figura extraña del ángel de Jehová, que es Dios, pero al mismo tiempo es distinto a Jehová. También vimos que se hace referencia a la divinidad del Mesías prometido, como así también a la personalidad del Espíritu Santo. Y si bien esta doctrina está parcialmente revelada en el Antiguo Testamento y no es tan clara y tan fácil de encontrar ahí, vemos que se revela más completamente en el Nuevo Testamento. Vimos que el Nuevo Testamento nos muestra claramente que hay tres personas que son Dios. Vimos que se habla de la divinidad del Padre, de la divinidad del Hijo y de la divinidad del Espíritu Santo, y que los tres actúan en conjunto, los tres son un solo Dios. Vimos que los títulos dados a Jehová en el Antiguo Testamento son títulos que en el Nuevo Testamento se dan a Jesús y también al Espíritu Santo. Vimos que hay comunicación entre las personas de la Trinidad, lo que denota que son distintas entre sí, aunque son un mismo Dios. Hoy vamos a profundizar más en estas afirmaciones sobre la Trinidad, sobre la formulación de la doctrina de acuerdo a lo que nos enseña la Biblia. La primera afirmación sobre la Trinidad que extraemos de la enseñanza bíblica es que hay un solo Dios con una esencia indivisible. Muchas veces hablamos de una unidad compuesta para explicar la comunión entre las personas de la Trinidad, pero lo cierto es que Dios es uno, es numéricamente uno, con una sola esencia, y esa esencia es indivisible. Cuando hablamos de unidad compuesta lo hacemos simplemente porque no podemos expresar con precisión esa misteriosa unión entre las personas de la Trinidad. Pero Dios es uno solo y su esencia es indivisible. Esta enseñanza es clara a través de toda la Biblia. Por ejemplo, Isaías 45, versículos 5 y 6 nos dice: Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo. El versículo 21 y 22, proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Miren a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Esta enseñanza la vemos claramente expresada en las Escrituras. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En el cántico del pueblo tras ser sacados de Egipto, nos dice en Éxodo 15:11, ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? Y lo mismo lo podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Romanos 3:30 nos dice que el Dios de los creyentes judíos es el mismo Dios que los creyentes gentiles, porque en verdad Dios es uno. Santiago nos dice: ¿vos crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Entonces vemos que hay un solo Dios con una sola esencia indivisible. Esto refuta cualquier idea triteísta, es decir, cualquier idea que proponga
que las tres personas de la Trinidad son tres dioses que se ponen de acuerdo. No, eso no es así, sino que hay un solo Dios. Pero en segundo lugar, la Biblia también nos muestra que en esa esencia única del ser divino subsisten tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Usamos el término persona porque es más familiar para nosotros y más comprensible, pero no debemos caer en el error de pensar que al hablar de tres personas estamos hablando de tres esencias distintas, de tres identidades totalmente distintas, como puede ser entre un ser humano y otro. Usamos este término porque es mucho más sencillo que otros, como por ejemplo subsistencia, que eran términos que se utilizaban antes para explicarlo, y no había conformidad de términos entre los griegos, entre los latinos en la teología. Entonces usamos este término porque es más sencillo y podemos usar otros términos siempre y cuando tengamos en clara la idea que queremos transmitir. Entonces, cuando hablamos de las personas en la Trinidad, no hablamos de tres esencias distintas, sino de tres personas que subsisten en esa esencia, que se relacionan entre sí, pero que también se distinguen entre sí con propiedades incomunicables. En otras palabras, en palabras más sencillas, queremos decir que si bien hay un solo Dios, hay tres personas que subsisten en esa esencia divina, por lo cual el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. Esto lo vemos, por ejemplo, cuando se nos dice que en el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Estaba con Dios y era Dios al mismo tiempo. También nos muestra que ese Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, hablando de Jesucristo, y Jesucristo intercede ante el Padre. Lo vemos también en esta etapa de la redención. En este punto de la historia vemos que Jesús intercede por nosotros. De la misma forma, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Vemos que el Padre envía al Hijo, que el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. Entonces son tres personas distintas. Ni el Padre es el Hijo, ni el Hijo es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es el Padre. Vimos que hay un solo Dios, una sola esencia divina, indivisible, y vimos que en esa esencia divina subsisten tres personas que son distintas entre sí, pero cada una de esas personas es plenamente Dios. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la esencia divina no está dividida en tres personas. Dijimos que hay un solo Dios con una esencia indivisible. Entonces, no es que el Padre sea 33% Dios, el Hijo sea 33% Dios y el Espíritu Santo sea 33% Dios, sino que cada uno de ellos es plenamente Dios. Esa esencia divina no está dividida entre las personas de la Trinidad. Cada uno de ellos es plenamente Dios. El Padre es plenamente Dios. Este punto está casi fuera de discusión. Él es el Padre celestial, así lo llamaba Jesús, y es el soberano de toda la creación. Pero también la Biblia nos muestra que el Hijo es plenamente Dios. El ya citado Juan 1.1 nos dice: en el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios, haciendo eco de Génesis 1.1, que también nos habla en el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En ese principio ya estaba el Verbo. En ese principio el Verbo ya estaba con Dios. En ese principio el Verbo era Dios. ¿La divinidad de Jesús se decidió en algún concilio de la Iglesia? No, para nada. La divinidad de Jesús se expresa claramente en las Escrituras. Los discípulos de Jesús lo reconocieron como Dios. Tomás no creía que Jesús haya resucitado. Entonces él dice: cuando yo lo vea resucitado y ponga mis manos en sus llagas, yo voy a creer. Entonces Jesús se les aparece a los discípulos ya resucitado y le dice a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano
y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Hablándole a Jesús, Tomás lo reconoce como su Señor y como su Dios. Y Jesús, lejos de negar eso, le dice, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. No solo esto, sino que esta declaración es el objetivo del Evangelio de Juan, es el propósito por el cual Juan escribió este libro. Sigue el relato diciendo que hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El Evangelio de Juan comenzó con esa declaración de que el Verbo era Dios y se desarrolla toda una historia hasta llegar a la proclamación en los labios de sus discípulos, reconociendo que efectivamente Jesús era Dios, y Juan nos dice que ese era el propósito de su Evangelio. El autor de los Hebreos deja en claro la divinidad del Hijo. Nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y el versículo 3 nos dice que Él, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Nos dice que el Mesías es la imagen misma de la sustancia de Dios, es decir, una copia exacta de la sustancia de Dios. Pero no se termina ahí, sino que literalmente dice que el Hijo es Dios. En el versículo 8, mas del Hijo dice el salmista, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, y también le adjudica al Hijo la obra de la creación. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Jesús, según el autor de los Hebreos, es la imagen misma de la sustancia del Padre, es decir, tiene la misma esencia divina que el Padre. No solo eso, sino que lo llama Dios y le adjudica la obra de la creación. Pedro también creía que Jesús era Dios, dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y Pablo también creía que Jesús es Dios, dice que los israelitas son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es ¿qué? El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Y luego lo destaca nuevamente en Tito 2, versículo 13, nos dice que aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de ¿quién? De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y ni hablar del profeta Isaías cuando nos dice, un hijo nos es nacido, un niño nos es dado, y será su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, etcétera, etcétera, un montón de títulos divinos adjudicados al Mesías. Entonces, ¿es Jesús una creación? ¿Es Jesús un semidios? Nada de eso. Jesús es plenamente Dios porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El Padre es plenamente Dios, el Hijo es plenamente Dios, el Espíritu Santo también es plenamente Dios. Como veíamos en el video pasado, mentirle al Espíritu Santo es lo mismo que mentirle a Dios. Y así como nosotros somos templos de Dios, es el Espíritu Santo el que mora en nosotros. Y también el Espíritu Santo tiene los mismos atributos divinos al ser Dios. El Espíritu Santo es omnipresente. ¿A dónde oiré de tu Santo Espíritu?
¿A dónde escaparé de tu presencia?, se pregunta el salmista, porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, está en todas partes, pero también es omnisciente. El Espíritu lo sabe todo, pero Dios nos reveló las cosas por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Y el apóstol Juan en su Evangelio nos muestra a Jesús hablando con Nicodemo y le dice que es necesario nacer de Dios, mientras que en su carta nos dice que los que son nacidos de Dios son nacidos del Espíritu. Es decir, es lo mismo decir que somos nacidos de Dios que decir que somos nacidos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo también es plenamente Dios. En este video simplemente profundizamos un poco más en estas afirmaciones sobre la Trinidad, pero vamos a hacer más adelante algunos videos especialmente hablando de la divinidad del Padre, otro hablando especialmente de la divinidad del Hijo y otro hablando especialmente de la divinidad y personalidad del Espíritu Santo. Así que por eso simplemente hago un pantallazo general sobre estos conceptos. Entonces vemos estas tres declaraciones que la Biblia hace sobre Dios, que hay un solo Dios con una esencia divina indivisible. En segundo lugar, vemos que en esa esencia divina subsisten tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que ni el Padre es el Hijo, ni el Hijo es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es el Padre, pero también nos muestra que esas tres personas son plenamente Dios, cada una de ellas es plenamente Dios. Entonces, en cuarto lugar, debemos tener cuidado, porque cualquier solución simplista es un error. Cualquier intento por explicar esto negando alguna de esas tres verdades sería un error, sería una herejía. Porque para hacer entrar a Dios en nuestra mente finita, debemos negar alguna de esas tres verdades. Podemos decir que hay un solo Dios y que hay tres personas que son Dios, pero para poder explicarlo lógicamente deberíamos negar que cada una de esas tres personas es plenamente Dios, y entonces nos quedaría una esencia divina dividida en tres personas, lo cual es falso. También podemos decir que hay tres personas que son distintas entre sí y que son plenamente Dios. Y hasta ahí es lógico, pero deberíamos negar que hay un solo Dios, y eso nos llevaría a creer que hay tres dioses. Y también podemos negar la segunda afirmación, podemos decir que hay un solo Dios y que hay tres personas que son plenamente Dios, pero negar la distinción entre sí. Y eso sería modalismo, sería decir que Dios se manifiesta de tres formas distintas. Pero eso también sería una herejía. No nos queda otra que aceptar las afirmaciones que la Biblia nos da, sin poder nosotros tal vez explicar muy bien la unión entre esas afirmaciones. No nos queda otra que aceptar que hay un solo Dios con una esencia indivisible, que hay tres personas que subsisten en esa esencia divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que cada una de ellas es plenamente Dios. En quinto lugar, y muy relacionado con el punto anterior, tenemos que considerar que cualquier analogía que nosotros usemos para intentar explicar la Trinidad tiene sus limitaciones. Muchas veces, con la mejor de las intenciones, buscamos alguna analogía en la naturaleza que pueda describir este misterio de la Trinidad. Pero si lo analizamos un poco en profundidad, nos vamos a dar cuenta que estamos cayendo en un error doctrinal. Si queremos comparar la Trinidad con el agua, si queremos comparar la Trinidad con un trébol, si la queremos comparar con un árbol, si la queremos comparar con un huevo, si la queremos comparar con un triángulo, con lo que sea, todas esas analogías tienen sus limitaciones, y lo mejor es no intentar buscar explicaciones en la naturaleza. Entonces, cuando intentemos explicar la doctrina de la Trinidad, es mejor ir a la declaración
que nos da la Escritura. La Escritura nos dice que hay un solo Dios, indivisible. La Escritura nos dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios y que cada uno de ellos es plenamente Dios. No busquemos ejemplos en la naturaleza, porque hablando de la Trinidad, toda analogía resulta en herejía. Tengo que registrar esa frase. Estas dos afirmaciones anteriores acerca de los errores doctrinales sobre la Trinidad los vamos a analizar con más detalle en el próximo video. Vamos a ver un poco de historia de la formulación de esta doctrina, como así también algunos errores históricos en la interpretación de esta doctrina, que son los mismos errores que se reciclan hasta el día de hoy y que nos van a ayudar a identificar esas herejías. En sexto y último lugar, debemos tener en claro que Dios existe necesaria y eternamente como Trinidad. El Dios Trino es eterno. La Trinidad es eterna. Vemos a la Trinidad actuando desde la creación. Vemos al Padre ordenando la creación, pero también vemos que al Hijo se le adjudica la obra de creación. Él es el agente de la creación, por medio de Él y para Él fueron hechas todas las cosas, pero también el relato de Génesis nos muestra al Espíritu de Dios moviéndose sobre la faz del abismo. Y lo mismo hemos visto en el video pasado sobre la redención. Es el Padre el que elige, es el Hijo el que redime, es el Espíritu Santo el que santifica. La Trinidad actúa eternamente. Dios existe necesariamente como Trinidad. Espero que este video te haya servido para entender un poco más en profundidad esta doctrina. Al ser una enseñanza tan compleja, es que te recomiendo que vayas a ver el video sobre la revelación parcial en el Antiguo Testamento y la revelación más completa en el Nuevo Testamento, donde vamos desarrollando a través de los videos la enseñanza bíblica. No la quise comprender en un solo video para no hacerlo tan cargado, así que lo vamos viendo gradualmente. En el próximo video vamos a analizar un poco de la historia de esta doctrina y así también de formas erróneas de entenderla y a profundizar un poco más en su importancia práctica. De la misma manera, más adelante vamos a analizar la divinidad de cada una de las tres personas de la Trinidad, que es tal vez el punto central de esta doctrina. Así que suscríbete al canal, activa la campanita así no te perdés ningún video. Acordate que hay 10% de descuento en el purgatorio para todos aquellos que están suscriptos a este canal.